1972 a 1993, los primeros 20 desastrosos años del cierre de armerías y ciudadanos sin portación de armas. Con Echeverría ocurrió el fin del desarrollo estabilizador, la gente estaba bien económicamente al inicio del sexenio, pero esto se acabó con los movimientos del orgulloso y prepotente Echeverría, que se peleó con todos los sectores, iglesia, ejército, empresarios, etc. En su sexenio fueron asesinados con apenas días de diferencia dos de los más exitosos empresarios mexicanos, Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren. Atacó a la prensa como al prestigioso periódico Excelsior de Julio Scherer. Los movimientos de izquierda no tuvieron eco, sobre todo el comunismo, en una población altamente cristiana, simplemente no jaló. Son los nuevos Judas, los que traicionan a Dios nuestro Señor y que ven con agrado cómo ya se levantaron los comunistas que incendian camiones, destruyen comercios, ultrajan a la gente. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz siempre se arrepintió de haberlo ungido como presidente. Dicen por ahí que incluso se repetía a sí mismo en el espejo: pendejo, pendejo, pendejo. Pero bueno, eso no sé si sea cierto, pero es lo que dicen algunos historiadores. Antes de los movimientos estudiantiles ya había casos de masacres que el mismo gobierno manipuló, como las de Guerrero, que redundaron en movimientos vengadores como los de Lucio Cabañas, con altos funcionarios, incluso presidentes como el mismo Echeverría, al servicio de la CIA, de acuerdo a las investigaciones del periodista Ramón Alberto Garza, que ya habíamos comentado. Resultó que muchos hechos que se justificaron, que justificaron el desarme, como huelgas o movimientos manipulados desde el mismo gobierno, para ganarse como indispensable y paladín anticomunista ante su patrón allá en Gabacholandia. El pretexto oficial que en 1967 idearon para el proyecto que acabó con la portación de armas decía que la garantía individual de poseer y portar armas dejó de justificarse, porque ahora las autoridades estaban en posición de defender a los ciudadanos, los habitantes en general, en contra de su vida y sus derechos. Ahora solo se justificaría en donde la autoridad no pudiera cubrir esta defensa, algo que en los hechos nunca volvió a ocurrir. Jamás volvieron a dar esa libertad de portar armas. El resultado de la legislación de 1972 fue desastroso. En su discurso por el segundo año de gobierno, el infame Luis Echeverría comentó al respecto del desarme: para reforzar el marco jurídico de la seguridad colectiva, se expidió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su reglamento correspondiente. Según él, todos los sectores sociales han acogido favorablemente esta ley que regula la tenencia y portación de armas de fuego. Bueno, eso fue lo que dijo él. El resultado, como ya les decíamos, para la seguridad colectiva en México, de la que habló en este discurso de 1972, fue absolutamente desastroso. La criminalidad aumentó en los primeros 20 años cerca de 43%, según las estadísticas oficiales, y con clarísima tendencia a empeorar, como ahora ya lo vivimos. Esto significa que en toda la baja de criminalidad de la época de oro de las armerías que ya comentamos, que fue del 46% según cifras oficiales, se fue al traste en 20 años, junto con la tendencia a la baja de la era de libre tenencia y portación de armas. Aquí la gráfica es clarísima. Inmediatamente, casi después del cierre de armerías, estamos hablando del 72, 73, de ahí empezó a subir, ahí se puede ver claramente la línea de tendencia, empezó a subir la criminalidad y de ahí no paró, hasta los tristes años en los que estamos viviendo actualmente. En términos reales, la modificación del artículo 10 en 1971 despojó de la libre portación de armas a los mexicanos y de plano cerró todas las armerías, un brutal despojo de derechos a pesar de la tendencia criminal netamente a la baja que ya comentamos. Finalmente, colgados del pretexto de las masacres que el mismo gobierno manipuló en 1968 y 1971, pudo tener una ley a modo que prácticamente acabó con la defensa fuera del domicilio, que es donde se realizan la mayor parte de los crímenes, y limitó a subcalibres de arma corta la defensa casera, siendo
que los especialistas saben que las armas largas son las que tienen más poder de parada, eso sí, sin posibilidad de sacarla del domicilio ni para entrenar en su uso. O sea, dejaron prácticamente inservible el artículo 10, es decir, como en nuestras épocas puedes comprar un arma 38 especial, pero en la vida vas a poder dispararla porque no tienes portación para ir a llevarla ni siquiera a un club de tiro. Esa ley que derivó se fue haciendo cada vez más restrictiva. En 1985, el miedoso presidente de la Madrid, de la pusilánime actuación en el temblor de ese mismo año, le metió más restricciones. A una de ellas terminó de desarmar a los charros, negando la aportación con cartuchos en la recámara. Los revólveres 44 y 357 Magnum que sobrevivieron a la barredora del 72 se volvieron más un peligro de portar por su valor de reventa para los delincuentes que un atenuante del peligro, ya sin balas en su tambor, salvo que el charro decidiera usarla como una suerte de arma contundente. A pesar de los ruegos de los representantes de fábricas de armas, cerró Luis Echevarría la venta y solo permitió la venta de cartuchos deportivos de balas 22 y cartuchos de escopeta. Las fábricas como Llama cerraron definitivamente sus puertas, realmente pues ya no era negocio. Las mexicanas Cabañas y Mendoza adoptaron la primera Cabañas con sus famosos rifles de munición con salva, la segunda Mendoza con sus rifles de aire, versiones de su pistola PK-62 que antes se vendía en calibre 22, ahora usaba munición con salva y actualmente munición con diablo, para que no se enoje el gobierno, y con negocios alternos al de las armas, por ejemplo se vendían compases y algunas otras cosas por parte de Mendoza. Trejo de plano cerró el negocio de armas y se fue a otros giros. El desarme de alrededor de 10 millones de armas que se vendieron en la época de oro duró más de 20 años. Muchos ciudadanos se dieron cuenta que se le acabó la era dorada cuando fueron a las armerías a descubrir que vendían puros rifles de aire, cartuchos de escopeta y balitas 22. Otros fueron despojados de sus armas por policías pidiendo su permiso de portación. Otros tantos sufrieron retenes de Sedena que pululaban en las carreteras del país. Todavía recuerdo de chico en los 80s que había muchos retenes, que no eran otra cosa más que retenes para desarmar al pueblo, para supuestamente combatir el pistolerismo. La mayoría de las pistolas 38 Super y 9 milímetros, así como los revólveres 357 Magnum y 44 sobrevivientes de 1972, fueron escondidos hasta que los dueños murieron y las esposas e hijos sin cultura ya de armas las vendieron o fueron a entregarlas a las múltiples campañas de despistolización, entre comillas. Todavía para incentivar el registro, la Sedena otorgaba permisos extraordinarios para estas armas cortas prohibidas a principios de los 90. Aún así, la cultura de armas de más de 50 años no moría rápido. Todavía en los 80s y principios de los 90s de niño viví días de campo con tíos y abuelos llevando sus 22 y escopetas a tirar. Todavía en los principios de los 90 viví de muy joven concursos de tiro al guajolote con pistola 22 y tiro al disco con escopetas 20 o 16, en donde no se pedían petas, es decir, uno decía yo soy deportista, se iba al concurso y nadie lo molestaba. Todavía recuerdo papás de amigos yendo a Hidalgo a campeonatos de escopeta de tiro al disco, sin ninguna peta, ni siquiera el arma registrada. En las zonas urbanas, a principios de los 90 volvió levemente un auge de armas. Por ejemplo, hubo una reapertura de armas que vendían sobrantes de cajas selladas por Sedena antes de 1972, bueno, en 1972, y nuevas con permisos a deportistas otorgados por la mencionada Secretaría. Cadenas de venta de artículos de deporte como Martí tenían galerías de tiro para armas de aire o munición con salva y vendían muchas pistolas de las hermosas cabañas P08, rifles de aire y arcos compuestos de cacería. Liverpool, la cadena de tiendas Liverpool, vendía rifles cabañas con terminados de lujo diseñados para salvas importadas de Alemania que junto con las municiones especiales eran más precisas y poderosas de las que vendía Mendoza. Todo iba bien con vistas a un rearme más ligero del mexicano hasta que el subcomediante Marcos apareció a finales de 1994 y con él otra oleada de cierres y nuevas leyes restrictivas todavía más.
que tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto.